Supongamos que la próxima semana llevarán a cabo una sesión de grupos grandes, una clase magistral, o un tutorial de grupos pequeños, o supervisarán el trabajo de dos residentes en su lugar de trabajo. ¿Qué hacen previo a la sesión? ¿Cómo planifican y diseñan lo que llevarán a cabo? El diseño y planificación es un aspecto crucial en el trabajo de los educadores, tutores o supervisores. Es por eso que en este video estaremos revisando qué es lo que es el plan de una sesión de enseñanza-aprendizaje, por qué debemos considerar la planificación y cuáles son sus componentes. ¿Qué queremos decir con un plan para una sesión de aprendizaje-enseñanza? El plan para una sesión de enseñanza-aprendizaje es una guía para la preparación e implementación de una sesión, sea cual sea el método por utilizar, con el objetivo de lograr los resultados de aprendizaje y objetivos propuestos. Y este plan puede ir desde una simple lista de cotejo a un plan que sea estructurado y detallado. Los buenos docentes siempre tienen un plan pensado para cuando llega el momento de implementar una sesión con sus estudiantes, aun cuando no sea un plan formal y escrito. Esto va a depender de la experiencia del docente y es similar a lo que veíamos sobre el desarrollo de la expertise en los estudiantes. Aquí, el docente novato necesitará llevar a cabo un plan formal y escrito. A medida que vaya avanzando y va adquiriendo más experiencia, este plan será más informal, tal vez aún escrito o tal vez no, pero ya tendrá claro los componentes que debe planificar y cómo estructurar la sesión. Ahora, el docente experimentado probablemente no necesite escribir su plan. Simplemente el saber los resultados de aprendizaje, el grupo de estudiantes y los recursos disponibles, podrá pensar y automáticamente tener claro cuál será el plan a seguir. Para llevar a cabo nuestro plan de sesión de enseñanza-aprendizaje, nos basaremos en el modelo de alineamiento curricular propuesto por BICS, con el objetivo de aumentar el compromiso de los estudiantes con las actividades de aprendizaje propuestas. Lo que BICS propone es que no solamente importa el uso de métodos innovativos para captar el interés y atención de los estudiantes, es igualmente importante que los docentes planifiquen adecuadamente la estructura de sus sesiones o de sus cursos. BICS nos dice que el aprendizaje se da a través de lo que hace el estudiante, no a través de lo que hace el docente. Observando el modelo de BICS, podemos ver que hay una clara interrelación entre tres elementos claves: los resultados de aprendizaje, las actividades de aprendizaje, es decir, los métodos que utilizaremos, y las actividades de evaluación y retroalimentación, es decir, cómo se evidenciarán los resultados de aprendizaje. Si tenemos una falta de coherencia entre estos tres elementos, corremos un gran riesgo de que los estudiantes pierdan interés. Consideren, por ejemplo, un estudiante en un examen que observa que la primera pregunta no tiene absolutamente nada que ver con las actividades y contenidos que ha trabajado en la sesión o durante el curso. Esta falta de coherencia lleva a que los estudiantes estudien solamente para la prueba, un enfoque de estudio muy superficial y no conducente al aprendizaje en el largo plazo. De igual forma, si los estudiantes no pueden ver un claro vínculo entre las actividades de aprendizaje y las evaluaciones, también habrá una falta de interés y de motivación. Y el resultado puede ser que sus estudiantes se ausenten de las sesiones o estén distraídos. De lo contrario, si planeamos nuestras sesiones considerando la interrelación y el alineamiento entre estos componentes, hay mayores probabilidades que sus estudiantes muestren mayor interés y compromiso con las actividades y vean la relevancia que las sesiones tienen para su desarrollo profesional. Ahora, generalmente hablamos de tres grandes aspectos a considerar al llevar a cabo el plan de una sesión. Lo primero son los resultados de aprendizaje de la sesión. Luego, las características del grupo o del estudiante. Y en tercer lugar, tenemos los aspectos prácticos que serán necesarios para llevar a cabo la sesión. El primer componente del plan para una sesión de enseñanza-aprendizaje son los resultados de aprendizaje. En muchas ocasiones, estos resultados de aprendizaje estarán ya definidos para que ustedes trabajen con ellos, pero en otras ocasiones será responsabilidad de ustedes diseñarlos. Primero que todo, ¿qué son los resultados de aprendizaje? Y estos corresponden a declaraciones disciplinarias o profesionales que muestran el resultado final que debiesen alcanzar los estudiantes después de una experiencia de aprendizaje, sea cual sea.
Los resultados de aprendizaje debiesen reflejar las habilidades, conocimientos y actitudes esenciales que el estudiante necesitará para tener éxito en el programa de estudio y más allá. Pero tal vez ustedes se estén preguntando, ¿para qué? ¿Para qué escribir resultados de aprendizaje? Un aspecto clave es que otorgan claridad y transparencia, tanto para los estudiantes como para los docentes. Como supervisores, los resultados de aprendizaje los ayudarán a diseñar y a seleccionar los métodos de enseñanza y también las herramientas de evaluación. Para los estudiantes, los resultados de aprendizaje les darán información acerca del foco de la sesión o del curso. De esta forma, entonces, los resultados de aprendizaje otorgan transparencia, además de proveer guía e información. Ahora, concretamente, ¿cómo escribir nuestros resultados de aprendizaje? Veamos un ejemplo para comprender cómo se estructura y se escribe un resultado de aprendizaje. El ejemplo es el siguiente. Analiza la anatomía interna y externa del corazón para demostrar los conocimientos básicos de cardiología. Primero podemos notar que se describe lo que llevará a cabo el estudiante, no el profesor. Segundo, podemos ver que se utiliza un verbo en tercera persona, indicando lo que logrará el estudiante, un verbo activo y medible. Y también vemos que el resultado de aprendizaje tiene un contexto o un propósito. Al momento entonces de escribir sus resultados de aprendizaje, consideren la siguiente estructura. Primero, identificar el objeto, el contenido o la habilidad en que se centrará el resultado de aprendizaje. Esto representa el qué del resultado de aprendizaje. En este caso, la anatomía interna y externa del corazón. Un punto importante acá es que los resultados de aprendizaje no son un listado de contenidos, sino que un resultado de aprendizaje puede estar asociado a varios contenidos. Para una sesión de 1 hora, no les recomendaría tener más de 2 resultados de aprendizaje. De lo contrario, sería bastante complejo dar cuenta de cómo los estudiantes lo lograrán y cómo lo evidenciarán. En segundo lugar, seleccionen el verbo adecuado. ¿Cómo los estudiantes movilizarán el objeto? Y acá los estudiantes analizarán. Para seleccionar el verbo, la taxonomía de Bloom puede ser muy útil. Recuerden evitar verbos que no pueden ser medibles, como el reconocer o el comprender. Consideren que podemos tener un mismo objeto para estudiantes en diferentes etapas de su carrera, pero probablemente varíe el verbo, el qué harán con ese objeto, y también el propósito o el contexto. Y el tercer paso es definir el contexto o propósito del resultado de aprendizaje. ¿Bajo qué contexto profesional o disciplinario se movilizará el objeto? ¿O cuál es el propósito de movilizar este objeto? En este ejemplo, tenemos que el propósito es para demostrar los conocimientos básicos de cardiología. Ahora que tenemos claro qué son, cuál es el propósito y en general cómo se escriben los resultados de aprendizaje, el segundo componente del plan de una sesión de enseñanza-aprendizaje es el identificar el método apropiado para la sesión. A menudo, esto también puede estar predefinido, donde a ustedes les puedan solicitar dar una clase magistral a un grupo de estudiantes, realizar un taller para practicar una técnica o habilidad, o tal vez tienen la oportunidad de enseñar de forma individualizada durante sus rotaciones clínicas. En otras ocasiones, puede que el método no esté muy claro, y sean ustedes los que deban definirlo o incluso realizar modificaciones sobre el plan original. Para escoger apropiadamente, consideren los siguientes factores. Primero, el alineamiento con los resultados de aprendizaje. Es decir, el método servirá para que los estudiantes puedan trabajar y desarrollar los resultados de aprendizaje. Aquí sería incoherente entregar una clase magistral pasiva si el resultado de aprendizaje se centra en que los estudiantes deban examinar, debatir o ejecutar alguna técnica. Debe haber una coherencia. En segundo lugar, consideren el tamaño del grupo, donde será diferente el método de enseñanza si tenemos un grupo de 30 estudiantes a si tenemos 10 o si tenemos 2. Luego, también consideren las experiencias, conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. Es importante considerarlo para planificar la sesión. ¿Debemos partir de cero? ¿Podemos asumir que ya saben ciertos conceptos y trabajar a partir de ahí? Otro punto a considerar es la expertise del tutor. Hay docentes que son más expertos en ciertos métodos que otros, lo cual no quiere decir
que gradualmente no podamos incorporar nuevos métodos, tales como el reporte de incidentes críticos, el aprendizaje basado en equipos, la clase invertida u otros. También debemos considerar los recursos necesarios versus los recursos disponibles. Podemos tener un gran plan con un excelente método de enseñanza, pero si no tenemos los recursos para llevarlo a cabo o la infraestructura necesaria, claramente tendremos que ajustar el plan. Y finalmente, pueden también considerar otras características del grupo que puedan ser relevantes, como por ejemplo la capacidad de reflexión, la proactividad o la participación en las actividades. Características que también pueden variar si es que es un grupo de estudiantes de primer año, de quinto año o de postítulo. Cuanto más relevante es la sesión para las necesidades de los estudiantes, más efectiva será. Los estudiantes aprenden muy bien unos de otros, así que les recomiendo tratar de incorporar actividades de aprendizaje entre pares. Entre más activo es el rol del estudiante, mayor será el aprendizaje, sin dejar de lado las bases y la instrucción necesaria por parte del supervisor. Ahora, el tercer componente es cómo vamos a evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Cómo van a evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje. Para esto, puede ser útil considerar el nivel basal de conocimiento o habilidades que tienen al comenzar la sesión, para luego compararlo con el nivel de conocimiento o habilidades hacia el término de la sesión. ¿Cómo podrían evaluar esto? Y aquí pueden utilizar diferentes herramientas, desde breves quizzes, pruebas de conocimiento o de alternativas, ensayos o también pruebas prácticas, como lo son los mini-KEX o la observación de procedimientos. Otro punto por considerar es que esta evaluación puede ser formativa, es decir, que no contribuya a la calificación del estudiante y que tenga un componente importante de retroalimentación, o que sea sumativa, es decir, que sí contribuya a la calificación y al progreso del estudiante en su programa. Ahora, el cuarto componente son los recursos a utilizar para que así puedan organizar la sesión. Aquí pueden considerar una serie de factores, tales como la infraestructura o el ambiente, ya sea físico o virtual. ¿Es el espacio físico y la ubicación adecuada? ¿El software a utilizar ofrece las herramientas que deseamos? Otro factor es el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para preparar esta sesión? ¿Lo tenemos? ¿Cuánto tiempo necesitamos para implementar o llevar a cabo la sesión? ¿Lo tenemos? Si no, tendremos que ajustar. Y el tercer factor son los materiales a utilizar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos equipamiento especial, computadores, proyectores, etc. Finalmente, el último componente del plan es cómo vamos a evaluar la efectividad de la sesión. ¿Cómo podemos saber que nuestra sesión ha sido efectiva? Y esto considera el punto de vista de los estudiantes, pero también su propio punto de vista como educadores, y también el de colegas que pueden estar participando de la actividad. Y una vez más, esto puede ir desde recolectar la opinión informal de estos personajes claves a métodos más formales y estructurados. Algunos puntos que pueden ser útiles son recolectar información sobre el nivel de dificultad de la sesión, la motivación de los estudiantes, el logro de los resultados de aprendizaje, o por parte del tutor si es que la sesión se llevó a cabo como había sido planeada, cómo fue la participación de los estudiantes, el nivel de interés y qué cambios se debiesen realizar cuando llevemos a cabo la sesión nuevamente. Algunos métodos para poder recolectar esta información son breves conversaciones informales, cuestionarios con preguntas abiertas o cerradas, entrevistas tipo focus group o reflexiones escritas, entre otros. Ahora, aquí pueden ver un ejemplo de una ficha estructurada para llevar a cabo su plan de sesiones de enseñanza-aprendizaje, con todos los componentes que hemos mencionado. Ahora que tienen esta plantilla, ¿por qué no utilizarla en sus próximas sesiones y poner en práctica lo que hemos revisado en este video? Recuerden que los buenos educadores siempre planifican y tienen claro el plan que llevarán a cabo en sus sesiones de aprendizaje-enseñanza.